¡Pero la reputa madre! ¡Iván! Veo que aprendiste tu lección. ¡Sí, bigote! ¡Cómo me duele el ojete! ¡Oh! Entonces, ¿ahora te gustan las chicas? ¡Claro! ¿En serio? ¡Sí! ¡Porque las grandes me rompen el culo! ¡La puta madre, Iván! ¿El chupachota? A ver, de una vez hay que dejar un par de cosillas más o menos en claro, y es que hay que partir por el hecho de que yo realmente no crecí con Motu, es decir, yo soy del 82. No usen drogas. Así que básicamente ya para cuando yo era niño, Motu ya ni siquiera lo pasaban en tele, ni siquiera en tele abierta, al menos no que yo recuerde. Literalmente ya por esos años lo que pasaban era Dragon Ball. Sin embargo, sí que tengo cierto recuerdo de Motu, particularmente por el hecho de que sí recuerdo lo que fue 2000X, especialmente recuerdo haber visto en jugueterías el castillo Grayskull. Tengo que aclarar todo esto para demostrar el hecho de que, en esencia, de mi parte no existe componente nostálgico, no existe como tal esa nostalgia por la franquicia de Motu porque sencillamente yo no crecí con ella. Sin embargo, a pesar de eso, y ya como irán viendo durante el video, si ya de por sí la película me pegó durísimo, aún sin ser fan de Hueso Colorado de Motu, no me quiero ni imaginar para aquellos que crecieron con esta serie en los años 80. De una vez hay que irlo diciendo, Masters of the Universe está buenísima. Es una puta maravilla y de hecho es un puto milagro. La verdad es que es una película que tenía absolutamente todas las de perder y eso se sabe simplemente investigando un poco lo que es la turbulenta producción que hubo de una película de Masters of the Universe durante casi 20 años. Y aún así, esta resulta ser muy superior no solamente a lo que esperaba, sino también a la gran mayoría de películas modernas. En cierto modo tengo que decir que yo sí que le tenía cierto grado de fe a la película, le tenía cierta fe de que fuese una buena película por tener a Travis Knight detrás, por el hecho de que bueno, él ya le salvó las papas a Transformers mediante la película de Bumblebee. Habían muchas preocupaciones por la película de Motu y no sin razón, porque no son pocas las producciones de franquicias ochenteras que terminan regresando en tiempos modernos y que se van a la mierda, y particularmente en el caso de Motu es una franquicia que tiene un historial muy largo de fracasos, tiene un historial muy largo de cagadas. En primer lugar, y creo yo es lo que despertó más alarmas al principio antes de que saliera la película, era el hecho de que ya desde el vamos, ya simplemente con el diseño del príncipe Adam, ya sabíamos perfectamente el hecho de que la película iba a tener una parte que se desarrollaría en la Tierra y eso ya despertó, ya levantó alarmas desde el principio y no sin razón por el hecho de que ya eso es un tropo que está muy visto, esa especie de tropo estilo Isekai, ya lo vimos en la película de Sonic y especialmente ya lo vimos en la película de Mario. Carajo, es que hasta lo vimos en la mierdera película de Monster Hunter. Aquí por fortuna, la que era una de las principales preocupaciones respecto a la película se terminó convirtiendo en algo que por lo menos sirve hasta cierto punto para hacer un meta comentario respecto a los fanáticos de Masters of the Universe. En cierto modo, creo que hasta cierto punto toda la secuencia de la Tierra sirve como metacomentario respecto a lo que viene a ser el trato que hemos recibido los frikis con el paso de los años, especialmente pues bueno, con una franquicia que podríamos decir que siempre tuvo un origen tan infantil como lo fue Motu. Pero bueno, creo que aquí estoy sobreanalizando un poco. El punto reside en el hecho de que realmente lo que es la parte de la Tierra no se siente como algo fuera de lugar, particularmente por el hecho de que es bastante corta en realidad. Es una sección de la película que no dura mucho y prácticamente solo sirve para sentar contexto. Además de que se suma otro detalle que a mi parecer le da cierto juego y es el hecho de que en esencia Adam no es realmente un humano que viene desde la Tierra hacia Eternia, sino todo lo contrario. Es verdad el hecho de que básicamente este es el mismo problema que tenía la película de Canon Films, pero pues bueno, quisiera pensar que por lo menos aquí está un poco mejor desarrollado, está un poco mejor efectuado, ya que por lo menos es una sección que dura muy poquito y no la película entera. Nota aparte, considero que en esta sección de la película teníamos un personaje perfecto para que fuera interpretado
por el bananero. Teníamos un personaje perfecto para que el bananero pudiese prestarle su voz. Y por desgracia, como Mattel todavía sigue picado con Iván el Trolazo, pues bueno, no pudimos tenerlo. ¡Ay, qué p***! Lo interesante empieza más o menos a la media hora, porque ahí es donde ya de plano tenemos la introducción de personajes eternianos, y ahí es donde la cosa se pone interesante, ahí es donde ya finalmente llega por lo que todos fuimos al cine, es decir, a ver madrazos y monstruos. A nivel de lo que viene a ser construcción de mundo, funciona bastante bien porque a mi parecer le da cierto grado de coherencia al modo en el que funciona Eternia, incluso un poco más de lo que ya lo hizo la serie de Generations, que particularmente nunca me gustó cosas como que, por ejemplo, el castillo Grayskull prácticamente está en mitad de la nada, mientras que en esta serie por lo menos le dan un poco más de coherencia a que el castillo Grayskull esté custodiado. Logran recrear bastante bien lo que es la variedad de escenarios que son clásicos de la serie, siendo que directamente no solamente estamos viendo castillos y mazmorras, sino también logramos ver cosas como bosques e incluso desiertos. Y a nivel estético es otro punto que destaca bastante por el hecho de que logran hacer que muchos aspectos que en la película, si los interpretamos de manera literal, se ven algo ridículos, como lo puede ser en sí el mismo diseño del castillo Grayskull, el cual básicamente, si somos objetivos en la película, se ve diminuto, o ciertos vehículos los cuales en los juguetes originales se veían bastante estúpidos, incluso en la serie de Revelations, pero es que aquí directamente muchas de estas cosas finalmente tienen sentido, es decir, realmente se le puede encontrar una utilidad práctica a los vehículos que se presentan en la película, así como también cierta verosimilitud a las localizaciones. Incluso los trajes 3/4 de lo mismo son, me parece a mí, un acierto, porque logran hacer que ciertos personajes que tienen en la caricatura original diseños un poco ridículos, como por ejemplo Ranman, se entienda el por qué viene a ser un gran guerrero. Y a diferencia de otras propiedades intelectuales que básicamente intentan deslavar bastante los colores de los personajes para que no se vean tan ridículos, como pasa mucho con la franquicia de Transformers de Michael Bay o con el Kun, en este caso directamente la película no tiene ninguna vergüenza, no tiene ningún miedo en utilizar diseños que puedan verse un poco estúpidos, que puedan ser bastante coloridos, pero que aún así logran verse épicos en pantalla, como es el caso del diseño de Trapjaw. Sin embargo, a pesar de que la película logra hacer que ciertos diseños tengan su grado de coherencia, que se entienda por qué son como son, al mismo tiempo lo interesante reside en el hecho de que la película también abraza lo que es la naturaleza inherentemente ridícula que tiene el concepto de He-Man, porque si somos honestos, realmente lo que viene a ser el personaje actualmente es más conocido por los memes que como tal por la caricatura o los juguetes. Y no solo eso, sino que además, una de las críticas más remarcables que he escuchado por parte de algunos fans más tercos de Motu es el hecho de que la película es muy tonta, que tiene muchos chistes estúpidos, pero lo cierto es que nuevamente Motu jamás ha sido totalmente seria. Motu nunca ha sido una franquicia seria. Sin irse muy lejos, la personalidad de Skeletor es básicamente la misma que él ha tenido de toda la vida. Para esta película, Skeletor es un villano un poco estúpido, todo hay que decirlo, pero en el buen sentido. Y relacionado con esto mismo, no se trata solamente de que la película abraza lo que es la naturaleza un poco ridícula que tenía la caricatura original, sino que además la película también termina abrazando la naturaleza por parte de los memes que terminaron forjando lo que podríamos decir es el mito moderno de He-Man. Eso se puede ver en cosas como que, por ejemplo, yo no sé si en la versión en inglés pasa igual, pero por lo menos en la versión en español latino hay muchísimos chistes de doble sentido, hay muchísimos chistes súper putazo. Y lo que es más, hasta el actor terminó haciendo eso. Sin embargo, relacionado con esto que está lo que para mí sí que es la principal crítica que la gente ha tenido con la película, la que para mí es la crítica que más he escuchado, que de hecho la he escuchado de personas directamente fanáticas de Motu que conozco y que hasta cierto punto comprendo por qué no les gusta, a pesar de que no estoy de acuerdo. Y eso es el hecho de que al príncipe Adam lo hicieron demasiado puto en esta película, y no en el buen sentido, si entienden a lo que me refiero. Mucha gente se quejó de que el princeso Adam es demasiado trolazo con todo eso de que no quiere pelear como tal, con todo eso de que el princeso Adam no pocas veces durante la película intenta apelar al diálogo y a los sentimientos.
Y no tanto directamente a lo que todo el mundo quería ver, que era ver a He-Man prácticamente en bolas, en taparrabos, por los músculos sudorosos, luchando y frotándose contra otros hombres sudorosos. Sí, yo creo que el chiste se explica solo. ¡Sos un tronazo! ¡Te gusta el pedazo! Sin embargo, es ahí donde está el truco, y es el hecho de que por lo que he estado investigando, por lo que he estado viendo mediante canales especializados en Motu, lo cierto es que el príncipe Adam, por lo que veo, nunca ha sido un guerrero realmente. Creo que al final la nostalgia ha terminado dañando bastante lo que es la imagen de He-Man para bien y para mal, es decir, por el hecho de que la gente se lo terminó tomando más en serio de lo que realmente es y no terminó de comprender exactamente lo que es la moraleja que siempre intentó dar He-Man. Por el hecho de que en realidad la franquicia nunca ha sido pro violencia, la franquicia siempre ha sido pacifista y el príncipe Adam lo ha sido junto con ella. No sé si se entiende a lo que me refiero, pero básicamente hablamos de una caricatura que tenía esto. Ojalá que hoy se hayan divertido. La televisión no es la única forma en la que se pueden divertir enterándose de una historia. Hay algo que se llama lectura. Y lo maravilloso de los libros es que les permiten escoger toda clase de aventuras. Créanme, soy plenamente consciente del hecho de que por temas legales es el por qué la caricatura original de Masters of the Universe tenía estas moralejas, o el hecho de que, por ejemplo, He-Man nunca utilizaba la espada de poder para pelear realmente. Pero es que hasta cierto punto para mí esto es de esas ocasiones en donde la limitación terminó dando fruto a la creatividad, porque lo que terminó dando como resultado es el hecho de que le dio cierto grado extra de profundidad al personaje que no tendría de otra manera. Estas limitaciones que tuvo Filmation en la época terminaron dando como resultado que He-Man sea un personaje que como tal realmente no resuelve los conflictos mediante la fuerza bruta, no resuelve los conflictos a los putazos, sino que la mayor parte del tiempo resuelve los conflictos mediante la astucia. Y estas son cosas que se pueden ver bastante claro durante la película, porque literalmente Adam no quiere pelear la mayor parte del tiempo. Adam lo que quiere es simplemente dialogar. Pero literalmente está atrapado en un mundo de bárbaros en donde nadie entiende lo que eso significa. Nadie entiende siquiera lo que significa tratar de dialogar con el enemigo. No sé, particularmente es algo que me terminó gustando por el hecho de que termina convirtiendo al príncipe Adam, termina convirtiendo a He-Man en un héroe bastante inesperado, termina convirtiéndolo en un héroe bastante diferente a lo que estamos habituados. Nuevamente, soy consciente de que a mucha gente puede que esta faceta del personaje no le guste, pero es que lo cierto es que esta faceta, digámoslo así, más sensible del personaje, esta faceta más ñoña de He-Man, en realidad siempre ha estado presente con el mismo. No solamente se trata de la moraleja al final de cada capítulo o el hecho de que He-Man no utiliza armas, es que también se puede ver eso en otras series, como por ejemplo pasa con la serie del 2003 que también mantiene la tradición de la moraleja, o se puede ver eso en la serie de She-Ra de Netflix, en donde básicamente toda la serie trata sobre estos temas. Incluso parte de eso, nos guste o no, está dentro de lo que es la serie de Revelations, y hasta cierto punto de hecho es de las cosas que funcionó mejor, por el hecho de que se puede ver eso en momentos como por ejemplo cuando llegan a Preternia y se revela que en realidad Adam no está ahí como He-Man, sino con su cuerpo verdadero. Y eso es porque en esencia la espada de poder no es como tal un arma, sino una herramienta. Y ya que comentamos un poco a He-Man, hay que también comentar a Skeletor. No se trata solamente del hecho de que la personalidad de Skeletor prácticamente está intacta, prácticamente no le tocaron un pelo a la personalidad de Skeletor. Es también el hecho de que en esencia Jared Leto creo que por fin encontró su personaje. Ya todos conocemos el meme de que Jared Leto hace caca todo lo que toca, pero es que creo que en este caso legítimamente encontró un personaje que se adecua bastante bien a lo que él anda buscando, a sus requisitos. Supo encarnar bastante bien lo que es ese equilibrio entre seriedad y ridiculez que siempre ha caracterizado al personaje. Relacionado con el tema de los personajes, otro detalle el cual me gustó bastante de la película y se me hizo muy interesante es el cómo la misma no se olvida de un detalle muy importante y que a la gente se le suele pasar por alto, y es el hecho de que la franquicia se llama Los Amos del Universo, no se llama He-Man. ¿Y a qué me refiero con esto? A que por fortuna la película sí que logra darle un tiempo en pantalla para brillar a cada personaje. Sí que se siente el cómo la película no se centra exclusivamente en He-Man, sino que cada personaje, por muy secundario que sea originalmente, como por ejemplo pasa con Ranman, con Mechanic o con Fisto,
cada personaje se siente como tiene su propio momento para brillar. Sin ir muy lejos, directamente, ¡Orco, deja de gritar como una puta! tiene un momento en exclusiva para él al principio de la película, en donde directamente la película se nota que lo que intenta es empezar metiendo toda la carne al fuego para lograr llamar la atención. Y todo hay que decirlo, la verdad, la película lo logra bastante bien. Mi única decepción, si acaso, en cuanto a lo que viene a ser el repertorio de personajes son dos. Por un lado, pues bueno, siento que a lo que viene a ser Diano, o como Chota se llame, siento que la pudieron haber reemplazado con otro personaje que sí sea más conocido. Es decir, a lo que tengo entendido, ella sí es un personaje que aparece originalmente en los cómics que venían con los juguetes, pero realmente es un personaje prácticamente cancelado y que solo tuvo una aparición. Por lo que siento que pudieron haberla reemplazado con un personaje que sí sea conocido. El otro detalle que no me termina de convencer, y curiosamente otra vez tiene tetas, es el caso de Evelyn, por el hecho de que no me termina de convencer el traje que le dieron. No entiendo el hecho de que no le quieran dar tampoco un traje tan putón como el de la serie original, pero no sé, siento que aparte de la corona no se parece en nada al diseño clásico del personaje. La personalidad está prácticamente intacta, pero el diseño no sé, siento que le pudieron haber metido un poco más de color para que sea más reconocible. Otro detalle el cual encuentro bastante interesante es el tema de las secuencias de acción, especialmente porque, pues bueno, los gringos suelen ser bastante malos para dirigir escenas de acción, pero por fortuna en esta película siento que sí que funcionan bastante bien. Normalmente los gringos son muy malos para dirigir escenas de acción porque lo que hacen es básicamente dirigir, ya sea o mediante cámara en mano, o suelen utilizar un montón de cortes para representar hasta la acción más simple. Y eso es por el hecho de que normalmente resulta mucho más sencillo hacer después que el montador se resuelva como malamente pueda, que hacer todo en una toma y que salga bien. Por eso es que las escenas de acción de películas como John Wick son poco comunes, porque directamente lo que vemos es a los actores peleando durante bastante rato sin que hayan cortes. En esta película se aplica una regla bastante parecida por el hecho de que normalmente la gran mayoría de las peleas suelen tener planos bastante largos, más de lo que es común en el cine comercial. No se suele distinguir del todo muchas veces qué cosas son hechas mediante CGI y cuáles son hechas mediante prompts reales, por el hecho de que casi todos los personajes de la película son disfraces. Muchos sets son reales, por lo que para mí por lo menos es un puntazo el hecho de que muchas veces sea difícil distinguir cuando los efectos especiales son hechos por computadora y cuando son hechos mediante efectos tradicionales. Es un detalle que particularmente a mí me gusta bastante. Nuevamente, tiene mucho que ver con el hecho de que las películas de acción de ahora suelen estar dirigidas bastante como el orto, especialmente en lo que son las secuencias de acción. Y aquí por fortuna no es excepción. En cierto modo me recuerdan un poco al cine de artes marciales hongkonés, por el hecho de que suelen utilizar bastante lo que es el entorno para lo que son las peleas. Y es algo que, nuevamente, siento que es poco común en el cine de ahora. Por otra parte, un detalle que encuentro bastante interesante y que lamentablemente para mí también refleja bastante que era lo que tenía en mente Travis Knight al momento de hacer la película, es el hecho de que la misma, a pesar de que sí tiene escenas post-créditos, sí que se nota bastante el cómo están hechas, pensando en el hecho de que, pues bueno, era muy probable que la película no fuese a tener una secuela y por lo visto es poco probable que llegue a tenerla. Creo que Travis Knight era consciente de eso, de que la película prácticamente estaba cuesta arriba, porque no son pocos los proyectos de un origen, de una naturaleza relativamente similar que también fracasaron por motivos similares. No son pocas las películas que se fueron al carajo por estas causas. Es decir, no estamos precisamente en una época de bonanza para lo que es el cine hollywoodense. Ya tuvimos grandes fracasos como fue el caso de Tron Ares, tuvimos el fracaso de Superman, que sí, aunque les sangre el hocico, la película fue un fracaso. Tenemos el detalle de que el año pasado todas y cada una de las películas de Marvel que se estrenaron fueron fracasos, ni una sola fue un éxito. La franquicia G.I. Joe había estado teniendo un mal récord con sus últimas dos películas. La franquicia de Transformers está en una muy mala etapa. Absolutamente nada apuntaba a que la película fuese un éxito. De hecho, son ahora bastante raras las películas que logran ser un éxito. De las pocas que se me vienen a la mente, pues bueno, las películas de Sonic y la de Mario.
Creo que en este caso el director era plenamente consciente de que la película tenía muchas chances de ser un fracaso y por lo mismo, pues bueno, a pesar de que sí hay escenas postcréditos, no son realmente tan indispensables, no son como esas escenas postcréditos de Marvel que dejan a la gente antojada de más por una película que sencillamente nunca va a llegar. En este caso, pues bueno, por lo menos siento que el director tuvo la decencia de no dejarnos con esa expectativa por una secuela que nunca llegará. Es decir, sí, la escena post-créditos básicamente nos dice que Skeletor todavía está vivo y que viene Hordak, pero lo cierto es que realmente no es una escena post-créditos tan significativa como directamente verle la jeta a Thanos. Sé que es una tontería este punto que estoy tocando, pero es algo que particularmente yo sí que noté. El hecho de que básicamente en la escena post-créditos no importa una mierda. Y creo que lo hicieron de forma totalmente intencional. Entonces, al final, ¿qué putas pasa con esta película? Pues que la película está buenísima. A ver, realmente la película de Masters of the Universe está muy buena. Es una película muy recomendable, pero es una lástima que sea un fracaso. Diría que es de hecho la película con la sala de cine más vacía que he visto. Es decir, sé que dije eso hace unos meses de Tron Ares, pero es que en este caso otra vez batieron ese récord. Es una lástima porque legítimamente hay ciertas críticas de la película que no termino de comprender qué es lo que le vende mal, porque honestamente yo no le veo que sea el fracaso tan catastrófico que todo el mundo dice. Yo no veo que la película sea tan mala como todos dicen. Me ha parecido una película no solamente decente, sino también destacable. Es una película que tenía absolutamente todas las papeletas para salir con el culo pelado y sin embargo no solamente no fue el caso, sino que además salió una película muy buena como resultado. Una película que dentro de lo que cabe no puedo decir que sea un producto cínico de Hollywood porque no lo es. Sí que se puede, sí que se siente, sí que se nota el cómo es una película en donde los involucrados le tenían mucho cariño y mucho respeto a la franquicia de Motu. Y eso, nuevamente, lo estoy diciendo yo que en mi caso yo no soy fan de Motu por mi infancia. Es decir, a pesar de que sí conocí un poco la franquicia, realmente no puedo decir que yo haya sido fan de Motu. No puedo decir que yo crecí viendo la caricatura. Hablamos de que yo en lugar de crecer viendo a He-Man, yo crecí viendo a Iván el Trolazo. Sin embargo, aún y con esas, aún a pesar de los memes de Iván el Trolazo y todo lo que uno quiera, y el hecho de que el bananero básicamente fue quien le trajo otra vez fama al personaje en Latinoamérica, lo cierto es que aún y con todo eso, aún quitando todo ese factor, puedo decir sin ningún tipo de miedo a equivocarme que la película legítimamente es buena. En fin, valoración final. ¡Más bien, loquita! Bueno, ya está. Tampoco es para tanto, chupaverga. Y bueno, sin nada más que decir, yo he sido Nick Lunatic. Y bueno, si en esta película aquí me emocioné un poquito aquí, ya se despertó un poquito la pinchila. Pues bueno, creo que no estaría mal probar un par de críticas también un poco más positivas de vez en cuando y no solamente empezar a soltar mierda como loco.